temos unha actividade en as 8:15 que vai a sufrir unha pequena modificación. E a razón son prácticamente climatológicas e de tempo, non? Pero bueno, imos a facer en dúas partes. Esa actividade vai ter unha primeira parte que imos a facer hoxe aquí, unha parte expositiva, onde os compañeiros da comunidade de Montes de Couso pois nos van a contar un pouco o que están facendo. Mañá, a segunda parte vai ter lugar mañá ás 4:30 da tarde, que vai ser unha saída ao monte. Vai a haber un autobús aquí diante da sede do IE, un autobús gratuito. Entonces aí non é que nos conten, contarán, pero ao mesmo tempo poderemos ver o que están facendo. Vale? Esa contadas que a duración da visita será sobre 2 horas. Vale, ben, eso é, ¿no? Bueno, non me queda nada máis así non me queda nada. Vale, entonces vamos a pasar a presentar ao compañeiro que hoxe é o relator que vai intervir agora na tarde. Un relator de difícil presentación. Difícil presentación pola amplitude do seu currículo. Gabriel Toal, enxeñeiro de Montes, na Universidade de Madrid, pero tamén é enxeñeiro de celulosas e pasta de papel, diplomado en fotogrametría, meteoroloxía e clima de Galicia, incluso é diplomado en diseño e análise de experimentos, entre outras cousas. A súa trayectoria profesional tamén é moi dilatada, non? A súa experiencia, pois, non sei, ten unha experiencia a nivel nacional e a nivel internacional. Traballou no Departamento de Desenrolo do Alto Marañón, en Perú, na Amazonia, no Departamento de Amazonas. Traballou como enxeñeiro consultor en varias empresas, foi director de investigación e tecnoloxía do Grupo Ente, foi tamén xefe da área técnica de Montes de Viñais en Mancomún da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Pode dizer varios máis, non? Pero, últimamente era o xefe de servicio do Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Participou en un montón de proxectos de I+D, I+I. Podemos decir algúns, por exemplo, en colaboración co Ministerio co Instituto de INIA, o Instituto Nacional de Investigación Agraria, en colaboración tamén co USCA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Fixo proxectos para a Unión Europea, para o Ministerio de Educación, para o Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico e Industrial de Galicia, e para tamén colaborou en investigacións do Centro de Tecnoloxía da Xunta, dito así moi resumido. Hai máis compañeiro Gabriel, ten máis de 70 publicacións entre artigos, libros, revistas de especialidade ou especializadas no tema que trata, non? En fin, estamos ante unha persoa que é capaz de producir coñecemento, pero o máis importante é que tamén é capaz de difundirlo para que poida ser millorado. A non nos toca un pouco ser críticos por todo eso. Sin máis preámbulos, Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación. En segundo lugar, agradecer a los organizadores, tanto a la Universidad Internacional de Peralta como al Instituto de Estudios Viñalanos, el que hayan invitado a esto. Yo hace menos de 2 meses que me he jubilado y que ya estaba fuera de órbita y aún así pues me han metido aquí en el retiro, muy gustosa. Yo me he dedicado toda la vida a la investigación forestal.
y la verdad es que es algo que me apasiona. A pesar de que la investigación es un fracaso continuo, porque siempre uno espera más de la investigación de lo que es capaz de producir, pero lo más importante es estar en la batalla y realmente ir avanzando. La investigación, y sobre todo en el tema forestal, luego intentaré justificarlo, la verdad es que tiene que ser una cosa sostenida. La investigación en sí, es decir, ¿qué se diferencia los Estados Unidos de Tanzania, si despreciar Tanzania? Porque Estados Unidos tiene centros de investigación, nadie dice que inventen ni grandes cosas ni tal, pero los conocimientos de esa sociedad y de todo lo que hay ahí está acumulado. Es como quien hace una pared, de uno al albañil y ha puesto una tira en un día o dos de ladrillo y dice, bueno, esta pared nunca va a subir, pero vuelve dentro de 15 días y ya tiene una pared arriba. Y entonces poner un ladrillito todos los días y al final hay una pared. Bueno, con la investigación aquí. En Tanzania podrán inventarse alguna cosa que alguien haga un día muy importante y que se le ocurra una idea genial y invente algo. Pero el país, evidentemente, no goza de esa base que estamos hablando que es necesaria. Entonces, para mí ese es el concepto fundamental, y más que una cosa tan a largo plazo como es el tema forestal, que realmente esta investigación no se sostiene en el tiempo y tal, pues malos frutos va a haber. En Galicia tenemos la suerte que hay un centro que ya tiene 70 años, haciendo cumple 70 años, que es el Centro Forestal de Loizán, que es un centro de investigación forestal, y que, bueno, yo intentaré un poco reflejar lo que ahí hay, porque hay acumulado una serie de conocimientos, una serie de cosas, y la verdad que pienso que está poco aprovechado y poco estimado para las oportunidades. Bueno, de cualquier manera, lo primero que es enfocar un poco qué hacemos. Los temas de investigación son infinitos y los recursos, tanto humanos como económicos, no solamente ahora científicos, toda la vida de ellos, pues son limitados. Por lo tanto, hay que enfocar las cosas un poquito para saber qué es lo que hacemos. Para mí, este rollo hay que empezar definiendo qué entendemos por uso forestal. Entonces, para mí es la integración del monte, de la población rural, fundamentalmente, y de la industria. Este también es el conjunto. Es decir, el monte, que aunque pongo aquí muchas cosas, yo creo que se repiten estas cosas, pero creo que la gente no medita de lo importante que es, ¿no? Es decir, el monte como generador de utilidades sociales. Es decir, fijación de, por ejemplo, ahora que está de moda, la fijación de carbono, el oxígeno que respiramos. El mundo consume 10.000 millones de toneladas de oxígeno por segundo. Y realmente el equilibrio entre los gases atmosféricos, el anhídrido carbónico, el oxígeno y tal, es producto realmente de los vegetales y fundamentalmente de los bosques. Regula el monte, el régimen hidrológico. Como estamos acostumbrados, no le damos importancia, ni lo paga nadie, qué sé yo, todas las cosas. Filtra el agua, filtra el aire, protege y crea suelo. Es el medio de vida de la fauna silvestre y de la flora. Además produce madera, frutos, hongos, mieles, pastos, plantas, minerales, lo que se quiera. Es el ámbito para el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas, y además conforma nuestro paisaje. Bueno, pues, esa es la importancia, y muchas veces no se la damos porque la tenemos, ¿no? Como cuando un señor tiene comida, no la importancia de la comida, no la importancia que cuando le falta, y esto es en cierta manera. Hablando de estas cuestiones, el anhídrido carbónico, que evidentemente ahora está como muy mal ponderado por el climático y tal, es la base de la vida. Es decir, toda la vida, gracias a que hay anhídrido carbónico en la atmósfera. Evidentemente, si hay mucho, pues será más o menos cuestión. Y lo digo eso porque muchas veces oye uno en conferencias de que es como si estuviéramos hablando del gas sarín, ¿no? Y todo lo que es la vida en la Tierra, que empieza por
por la fotosíntesis, es gracias a que hay CO2 más. Y el bosque, y las plantas en general, pero el bosque especialmente, pues contribuye a que haya esa relación, esa composición de gases biogénicos en la atmósfera. Bien. Los productos que del monte se obtienen, evidentemente hay que transformarlos. Y la industria, pues realmente tiene el papel ese de transformación, que es lo que le da valor a algunas de las cosas que hace el monte. Y a su vez tiene la industria, diríamos, la obligación de ir desarrollando nuevas tecnologías para que sean todos los procesos mejores, la calidad de los productos y generar otros nuevos de mayor valor añadido. Es decir, aquí hay una conferencia, ¿no?, de Manolo Tousa, mañana, y realmente es una parte importantísima de la investigación forestal. Es decir, ¿qué nuevos productos podemos hacer, mejores, innovadores, etcétera, por lo que el monte da? Es una parte importantísima. Bueno, el fin de todo ello es el de mejorar la calidad de la vida de las personas, que no perder nunca esto de vista, ¿no? Evidentemente a través de las rentas que crean, los empleos, etcétera. Y después, bueno, el uso recreativo, cultural y el justicia de las partes ambientales, y el incremento de los beneficios ambientales que hemos dicho antes, y de proporcionar formación continua a la gente del sector. Bueno, este es el conglomerado que yo creo que es importante, además que todo depende, está todo relacionado. Si realmente el monte no produce y lo abandonamos, todas las utilidades que hemos dicho de ambiental, evidentemente se pierden. A mí me ha gustado mucho el preámbulo que habéis puesto aquí, en que dice que la sostenibilidad de los montes depende de las rentas que se puedan generar. Evidentemente es así. Si no hay renta, ¿cómo voy a generar el resto de las utilidades? Es una cosa que tenemos. Bien, para centrar más el tema, pues también hay que centrar dónde estamos. ¿Qué significa el sector forestal en Galicia? Que es realmente el tema que estamos aquí reunidos. Pues Galicia tiene 3 millones de hectáreas en total, aproximadamente, de las cuales, según la legalidad vigente, 2 millones son forestales. De esos 2 millones, 1.400.000 son montes arbolados y unas 650.000 son montes desarbolados. Importante, pero así que prácticamente el 70% de la superficie de Galicia se declara como terreno forestal. La propiedad, aquí se puede ver, en fin, prácticamente solamente el 2%, las 40.000 hectáreas que ponemos ahí, son montes, diríamos, de propiedad pública. El resto tiene connotación de monte privada, de propiedad privada, con dos formas, ¿no? Una es a título personal, que sería 1.400.000 hectáreas, y otro en el régimen, ¿no?, de montes vecinales en plano común, que serían las 650.000 hectáreas, con la salvedad de que ese 1.400.000 hectáreas, el 85% de la propiedad, las fincas son menores de media hectárea. Bueno, esto, alguien que lo pone como el escollo y hay gente que le da igual, lo que sí es un dato, a tener en cuenta que no es unas propiedades populares. Bueno, esos montes arbolados pues están compuestos de esta manera. La especie mayoritaria es el pino pinache, el pino de Areo, de las cuales no llegan a 500.000 hectáreas. Del eucalipto hay unas 270.000 hectáreas aproximadamente. De roble, de carvalho hay unas 211.000 hectáreas. Y bueno, eso completa el 1.400.000 con otras especies y otras. En los montes hay 125 millones de metros cúbicos en pie, eso es lo que llamamos existencia, pero esa existencia mayoritariamente la aporta el pino pinache con 50 millones de metros cúbicos
y el eucalipto puro bruto tiene 35 millones de metros cúbicos. El crecimiento de esa masa anual es aproximadamente 10 millones y medio de metros cúbicos todos los años. Y las posibilidades de corta, pues son prácticamente, se podrían cortar casi 10 millones de metros cúbicos al año. Aportando pues, la mayor parte de esa posibilidad, como antes hemos dicho, el pino pinaste y el eucalipto puro. Si vemos los crecimientos medios anuales, hechos a lo bestia, vamos, vemos un dato importante para contextualizar dónde estamos. Es decir, si nosotros dividimos el crecimiento por el número de hectáreas que cubre cada especie, pues vemos que el crecimiento medio del pino pinaste es de 6,5 metros cúbicos por hectárea de año, y que solamente el eucalipto y el pino mediata superan los dos dígitos de crecimiento, ¿no? Más de 10 metros cúbicos. En definitiva, el 45% está ocupada por coníferas, pinatres, cipreses y mediatas, el 23% por cuercilla, el 19% de eucalipto, el 3% de castaño y el 8% por árboles de ciprés. El 31% de la posibilidad de corta lo aporta el pino pinaster, el 49% el eucalipto y el 7% el pino mediata, así que realmente aquí está el 90% de la posibilidad de esos 8 millones, las cortas, que he puesto aquí la estadística del año 2008, que fue un año bueno de consumo, pero da la posibilidad es la capacidad instalada que tiene nuestra industria para absorber esa madera. Entonces se cortaron, de los 10 posibles, se cortaron pues, prácticamente 8 millones de metros cúbicos, ¿no? De las cuales las coníferas aportan casi 4 millones de metros cúbicos, 3 millones y medio de eucalipto y el resto de la frondosa 400.000. Eso es lo que se corta. Para cerrado de madera se construyeron 3.200.000 metros cúbicos, de las cuales mayoritariamente fueron las coníferas. En Terrorio Chapa, pues 1.200.000 las coníferas y casi 1.000.000 los eucaliptos. Y en Pasta Celulosa 1.300.000 metros cúbicos de esa madera, en la única fábrica que hay en Galicia. De tal manera que en Galicia se procesa más o menos el 85% de la madera que se produce o que se corta, y el resto, 1 millón y pico, pues evidentemente se exporta. Fundamentalmente es eucalipto, que va ahí al lado prácticamente casi todo, que es Navi. Hay otros consumidores que no van a. Bueno, pues el valor de la madera, de toda esa madera, el valor estimado del cargadero, pues, está alrededor de los 400 millones de euros, lo cual supone el 1,2% del Producto Interior Bruto de Galicia y una generación de unos 4.000 puestos de trabajo, lo que es el 1,6% de la población activa. La industria de primera transformación pues, produce lo siguiente, ¿no? Es decir, la industria del aserrado produce prácticamente 2 millones de metros cúbicos de tabla, flores o tablillas. Y los tableros y la chapa producen 1.700.000, 1.800.000 metros cúbicos de tableros de distintas calidades y cualidades y 410.000 toneladas de pasta de celulosa TSF. Pues, como se puede ver, la facturación total de la industria es 1.200 millones de euros y el empleo que genera es de 6.000 personas. Hombre, aquí se ve y se refleja que el tamaño de los aserraderos, es decir, el consumo medio de los aserraderos de 9.000 metros cúbicos al año, y en realidad el tablero de chapa es 90.000 cada línea, y la fábrica, bueno, la maquinaria consume 1.380.000.
Luego hay una industria de segunda transformación, está compuesta, como vemos ahí, por 917 empresas de transistería, 1.200 fábricas de muebles, 67 de envases y embalaje, que factura en total unos 700 millones de euros y crean 16.000 empleos. La industria gallega de segunda transformación no consume todos los productos que se producen en la primera, y prácticamente, vamos, yo creo que llega de forma global como mucho a un consumo de un 20 o un 25% de la madera que se produce. Esto es un déficit en el sentido de que podría hacer mucho más valor añadido a los productos de la industria de la primera transformación, que mueve un defecto en la cadena de valor de las partes productivas. Bien, pero también tenemos problemas y, bueno, sirven para enfocar, diríamos, que tenemos que hacer en la propia gestión para mejorar. Uno de los primeros problemas es la posición competitiva, es decir, tenemos costos de producción de madera poco competitivos. Aquí hay un par de ejemplos. Aquí, por ejemplo, esto es ¿cuál es el costo medio del metro cúbico de madera puesto en los parques de madera de la industria en Galicia, en la industria de Cerrado? Y vemos aquí que más o menos casi 65 euros el metro cúbico puesto en la fábrica, frente a Portugal, que el costo medio es 53, y en Aquitania, que es de 36,7, que no es que sea en países subdesarrollados, en Francia, con la misma especie, la misma madera, por supuesto, y prácticamente los mismos productos. Lo cual, aquí, bueno, pues, estamos en unas condiciones competitivas no muy halagüeñas y que realmente, bueno, pues, hay que mejorar. Lo mismo, otro ejemplo es el costo de madera para producir una tonelada de pasta, hasta el seguro. Aquí vemos lo que está en azul, son los países europeos, y vemos que España está, pues, prácticamente a la cabeza en costos. Los americanos del norte, tanto Estados Unidos como Canadá, están en el límite inferior de los costos que hay de madera en Europa. Y bueno, ya los países emergentes, como Indonesia o Brasil, bueno, están a años luz. Y realmente estos señores compiten en el mercado internacional con la producción nuestra. Bien, esto, bueno, pues es importante porque realmente el abaratamiento de los costos de producción en el monte, la mejor forma es producir más, es decir, que crezcan más los señores. Bueno, otro problema que ahora, por próximo el verano, pues todo el mundo lo tiene en mente, pues son los incendios forestales. Realmente, aunque bueno, hay años, ahora ya no son tan malos como hace unos cuantos, pero realmente en la última década, es decir, el año 2000 ahora, prácticamente, en Galicia se producen todos los años de media 7.500 incendios, algo raro. Se queman 30.000 hectáreas, de las cuales pues 10.000 son arboladas y 20.000 son de matorral. Y aunque hay una tendencia de que algo está minorando el número de incendios, pero bueno, estos 7.500 es la media, aunque ya sabemos que venimos de muchos más igual. Y bueno, y aquí hay una tendencia a mejorar, pero esto puede pasar lo que ha pasado en estos tiempos, ¿no? Que después de una época de incendio gorda hay unos años de bonanza, pero que luego creo que se recuperan los incendios. Y evidentemente esto es un hándicap, porque el señor que tiene una inversión se toca a la China y ya sacia todas sus componentes. Otro de los problemas, evidentemente, realmente aquí hay estas plagas o estas enfermedades, pero en todos los países, en todos los sitios hay esto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, en el castaño, pues ya sabemos todo, el chancro del castaño, la tinta, el roble, la antica, el pino, varias cosas, pero últimamente muy detonado, ¿no? El renato del pino, que amenaza de una forma muy grave. Y en
eucalipto, pues tenemos tanto la micofarela como el Gonisterum, que evidentemente pues, van en contra de lo que decíamos antes. Si queremos abaratar el costo, que aumente el crecimiento de las masas, bueno, esto va en contra de eso, evidentemente. Bien. ¿Por qué es necesaria una cena aquí forestal en la griega y además institucional? Vamos, la primera es un sector en que cubre el 70% de la superficie de Galicia. Simplemente por esa razón ya alguien tendría que estar preocupado de que esto mejore, porque no es porque alguien ha decidido que esto es un espacio forestal, es que realmente es el propio medio, ¿no? Las pendientes, etcétera, etcétera, es así. El 25% de la población es propietaria. ¿No? Así, en el catastro figuran más de 600.000 propietarios diferentes. Si consideramos que cada propietario, evidentemente puede ser padre de familia, es que realmente, no digo la totalidad, pero un 70% de los gallegos tienen de alguna manera algo que ver con el mundo. Por lo tanto, es algo que con esa tiene que ser institucional, no puede ser uno a uno, tiene que haber alguien, la administración, por ejemplo, que lo apoye. Desde el punto de vista económico, el sector forestal supone el 3,5% del PIB y ocupa el 2,5% de la población activa. No hay que olvidar que es un recurso natural, endógeno, es decir, endógeno que es nuestro. Muy bien, pues, claro, la Citroën tiene mucha actividad y crea mucha riqueza, pero no hay ni un solo tornillo que se produzca en Galicia, mientras que esto es que se produce todo dentro. Será bueno, será malo, pero es nuestro. Es un recurso renovable, es decir, que tendríamos que estar intentando exactamente que haya una renovación y una renovación a mejor. Biodegradable, no tiene ningún problema de inventar. Es paisajística y ambientalmente necesario. Y en todo caso, estratégico. Debe atender los requerimientos de las generaciones presentes y de las futuras. Esto que ahora está muy de moda en todos los ámbitos de la economía. Bueno, esto es la esencia de la silvicultura. Esto es principalmente si tuviéramos una pública, acortamos todo. Pues la generación de hoy pues viviría como un pachá, por lo menos un par de años, porque cortábamos los 125 millones de metros cúbicos y ahora que venga, los que vengan atrás las ven, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que somos los que tenemos que disfrutar de esa riqueza o de ese ambiente, etcétera, pero tenemos que transmitirlo y mejorarlo, si es posible, a nuestros hijos, nietos y demás familias de la izquierda. Los montes y la industria son de propiedad mayoritariamente privada y la investigación debe estar proyectada a largo plazo por la propia esencia de las especies forestales. Yo creo que no hay ningún investigador que viva tanto como un árbol al cual tiene que mejorar, ¿no? Es una institución que ampara. Hombre, la institución que he dicho antes existe, ¿no? Es el Centro de Investigación Forestal de Brutal, que este año cumple 70 años de historia, tiene pues, un herbario que es el más importante de Galicia, con más de 55.000 pliegos. Vamos, digo esto como que tiene base, tiene fundamento. Tiene una colección de más de 12.000 muestras de suelos forestales gallegos, tiene una base de datos climáticos, tiene un jardín botánico con más de 600 especies leñosas, pionero a nivel español en la mejora genética de especies forestales. Existe o tiene más de 200 parcelas de ensayos de procedencia, progenies, heredad y huertos semilleros de más de 30 años algunas, de más de 28 especies forestales arbóreas, y la verdad que son los que improvisan, y están ahí. Tiene una colección de 170 clones de castaño híbrido existentes en la cinta, la más antigua y la más extensa de lo que hay en el mundo.
y al tiempo que estudian el español y europeo en estudios subofertales, tanto en prevención como en comportamiento, como en exclusión, como en restauración por incendio. Ahora también de moda, ¿no? Por lo que ha habido, bueno, pues todo se está haciendo, que se están poniendo algunas acciones para canalizar aguas ahora con las avenidas después del incendio y el protestar paja, ¿no? En los sitios más problemáticos para evitar erosión. Bueno, pues eso, gracias a estudios de mucho tiempo y muchos años, para llegar a estas conclusiones. Y luego, bueno, pues la verdad es la conexión del cambio climático de los incendios forestales, es algo que está ahí. ¿Cómo hay que enfocar y cuál debe ser el objetivo de la investigación forestal? La investigación forestal está enfocada al apoyo de la planificación, la gestión y el control de las actividades forestales para asegurar la mejora y la sostenibilidad del mismo, con proyección preferente a las plantaciones que constituyen la esencia del sector, tal como lo tenemos. Con el objetivo de conseguir masas forestales de alta productividad en todas las utilidades que hemos dicho, a través del conocimiento de las limitaciones del medio, de las debilidades del manejo de las plantaciones, de la selección de los materiales de propagación y del perfeccionamiento de las técnicas y tratamientos de agricultura más apropiados. Los fundamentos de la mejora forestal pues, se explican muy fácilmente si recapacitamos un poquito. Es decir, el potencial de cualquier especie, en este caso forestal, es el resultado de la interacción de sus características hereditarias y del ambiente en el que se desarrolla. Se pueden poner ejemplos drásticos, pues no digo yo. Es decir, una semillita de una secuoya, que es el árbol más grande del mundo, si la pone uno en un sitio donde no aguanta porque hiela las consecuencias, esa especie nunca va a poder, ese árbol, esa semilla, expresar su potencial. Pero sin llegar a ese límite, evidentemente, uno puede contribuir perfectamente a que la parte, diríamos, que encierra la genética de una especie se ponga en evidencia en mayor o en menor grado si el ambiente que le creamos y que le ponemos es el más adecuado. Por lo tanto, esto pone en evidencia que hay que conocer los dos factores de interacción, es decir, lo que llamamos la mejora genética y lo que llamamos la mejora genética. Ambos programas, tanto el de mejora genética como el de energía libre, deben de focalizarse en el conocimiento de los factores limitantes del medio, a los máximos beneficios, para que contribuyan al máximo crecimiento, a los máximos beneficios ambientales y al aumento de la agricultura. Los fundamentos económicos, como decíamos antes, la disminución constante de costos de producción en las localizaciones próximas a los centros de consumo, compitiendo con otros productos nacionales e internacionales y asegurando el abastecimiento de materias primas de calidad y, por tanto, la producción, la capacidad de captación de CO2 y otros beneficios ambientales convierten a la mejora en una actividad estratégica para nuestro bienestar. Los costos, que decíamos antes, de madera o biomasa en pie, así como los de su aprovechamiento, son inversamente proporcionales al crecimiento, ¿no? Aquí tengo un par de ejemplos en el que ¿cuál es el coste de la madera en función de lo que crece la masa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo real en que si una masa crece en un pico de 15 metros cúbicos por serie de años, pues aquí se puede ver que el coste sería de 22 euros por metro cúbico. Si de 15 pasamos a 20, el coste se reduce a 17,50 o 18. Y no digo ya si vamos a producir bastante. Lo mismo pasa si la masa que nosotros vamos a explotar pues tiene 100, 200 o 300 metros cúbicos en el momento del aprovechamiento.
Aquí se puede ver que si hay 100 metros cúbicos, que podríamos asimilar a los 10 metros cúbicos que decíamos antes, el coste de aprovechamiento es prácticamente de 20 euros el metro cúbico y bueno, si fuera el 200 metros cúbicos la masa que uno no encontramos, somos capaces de bajarla a 2. Luego el crecimiento es un carácter que hay que tener en cuenta a efectos de mejora. Lo mismo se puede decir los fundamentos tecnológicos, ¿no? Es decir, el producir una madera en un mismo sitio, con unas mismas condiciones de cultivo, con los mismos costos de cultivo, ya hemos dicho que solamente depende del crecimiento. Me da igual que sea roble, que sea pino o que sea aceite. Si crece en 5 metros cúbicos por ese año, me va a costar lo mismo que 100 metros cúbicos aproximadamente, vamos, el mismo costo. Bien, entonces la superioridad tecnológica de una especie solamente se pone en insulto cuando se tiene en cuenta el proceso de transformación. En el caso, por ejemplo, de pasta celulosa, la densidad básica de la madera y el rendimiento bruto en cocción es lo que define los parámetros de la calidad de la madera para la industria de celulosa. Y, bueno, aquí, por ejemplo, vemos lo que hemos dicho, sí. La densidad básica, aquí la hemos puesto, pues el eucalipto noble tiene más de 550 kilos por metro cúbico de densidad básica, y bueno, cualquier otro eucalipto, el maíz es parecido, los tatas es inferior y el resto es inferior. Bueno, nuestros competidores funcionan con el gratis. Bueno, es una ventaja competitiva. Si nosotros tenemos una densidad básica de 100 kilos más que esta gente. Lo mismo hemos dicho del rendimiento bruto de producción. Así, ¿qué cantidad de celulosa saco yo un metro cúbico de madera? Bueno, pues vemos que el eucalipto globus tiene un 55% de rendimiento, mientras que el grande, por ejemplo, tiene escasamente el 51, o otras especies tienen bastante. Esto se refleja en los dos parámetros básicos en el que un tío evalúa, una industria, evalúa la calidad de la madera. Aquí vemos, por ejemplo, que en el eucalipto globus el consumo específico es 3 metros cúbicos de madera por una tonelada de pasta, y esa madera me produce solamente poco más de una tonelada de sólidos que van a la caldera de energía. Si la comparamos, por ejemplo, como hemos dicho antes, por ejemplo, con el eucalipto grande, pues vemos que el consumo es de más de 4 metros cúbicos y los sólidos que aporta a la caldera, en vez de 1,1, pues aquí es 1,5. Aquí hay una superioridad que debemos tener en cuenta como un factor de competitividad. Lo mismo pasa ahora que se habla tanto de la biomasa para energía. Es decir, la densidad básica de las maderas es la que diferencia realmente a la hora de producir energía a una especie de otra. No solamente porque expresan la densidad energética, que ahora veremos que es lo que se trata, sino también la cantidad de carbono que fija por volumen de masa producible. Además de que, claro, mientras menos volumen uno mueva, por el ahorro que hay en las cadenas logísticas y de producción. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo extremo, que es la paulonia, que está tan de moda. Pues bueno, la densidad básica de la paulonia no llega a 250 kilos por metro cúbico. Lo cual quiere decir que un metro cúbico tiene de densidad energética en sierra pues 3,6 millones de kilos cúbicos. Si lo comparamos con nuestro eucalipto, pues vemos que la densidad básica es de 550 kilos, como hemos dicho antes, y la densidad energética por cada metro cúbico es de 8 millones de kilos cúbicos. Es decir, que no solamente es que tendría que crecer la paulonia como 2 veces más que el eucalipto para producir la misma cantidad de energía por unidad de volumen, sino que es que yo tengo que mover el doble de troncos y tengo que astillar y tengo que hacer etcétera.
las especies leñosas, son las más apropiadas para producir energía, porque tienen muchísimos menos cenizas y cloro y azufre, lo cual es un índice de calidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el serrín de pino o la madera de chopo joven, pues bueno, tiene infinitamente menos ceniza que las herbáceas, bastante menos, muchísimo menos cloro, y lo mismo pasa con azufre, lo cual a la hora de sopesar la calidad de especies, pues evidentemente es importante, lo que decíamos antes, ¿sí? La calidad de una especie solamente se ve en el modelo, ¿para qué lo va uno a utilizar? Bien. Ya hemos dicho antes que hay que tener en cuenta los factores limitantes. ¿Cuáles son los factores que me limitan la producción? Pues bueno, pues evidentemente son los factores físicos y biológicos que sean funcionalmente significativos para las plantas en algún momento de su ciclo vital, es decir, tanto el clima como el suelo, como lo que hemos hablado antes de las interacciones con enfermedades o con plagas. Estudiar, por tanto, la cantidad y la variabilidad de los materiales de los que existe un requisito mínimo y de los factores físicos que son críticos y con los límites de tolerancia de los propios organismos vienen a esto y otros componentes del medio. El fundamento genético, bueno, pues es necesario conocer en profundidad cómo varían los caracteres, dónde reside dicha variación, si es a nivel de especie, a nivel de procedencia, a nivel de familia y a nivel de individuo, cómo se heredan esos caracteres que nos interesan, cuál es la influencia de los efectos aditivos, que son los que realmente se heredan, y los no aditivos, los que no se heredan, son efectos maternales que se llaman, y en función de decidir la vía de reproducción, si es clonal o seminar, porque con la vía, si realmente yo tengo una influencia muy alta de efectos aditivos y que se heredan mucho, pues bueno, puedo tener la reproducción por semilla, voy a mejorar de una generación a la siguiente porque hay esa heredabilidad muy alta. Pero si por lo contrario, el que un individuo o una familia realmente destaque no se debe a los efectos que han heredado, sino a los efectos que hemos llamado maternales, pues evidentemente la vía lunar es la única forma de captar esas propiedades. Entonces se ve muy fácil aquí. El castaño está atacado por la tinta desde tiempo inmemorial. Muy bien. ¿Cuál ha sido la solución? La solución no es, ya que uno encuentra un castaño que no resiste, no es empezar a reproducir sexualmente, porque realmente la posibilidad o la oportunidad de que salga otro individuo muy diferente es muy remota. ¿Qué se ha hecho? Una vez que tengo un individuo que tiene vamos a llamarle un genotipo, que es resistente a esa enfermedad, lo que hago es clonarlo por protección vegetativa y propagarlo indefinidamente, que tengo la seguridad de que él es resistente. Luego, bueno, pues la estrategia de mejora, para mi modo de ver, empieza por identificar zonas de mejora en base a esos factores limitantes, es decir, aquí clásicamente la gente incluye siempre la costa y el interior. Bueno, eso para mí serían zonas de mejora, en el sentido de que yo tengo que adaptar tanto los materiales de reproducción como las técnicas servícolas que empleo, las tengo que diferenciar para la costa, no puede ser la misma receta, el mismo material, el mismo individuo que yo aplico en el interior. Para ello hay que conocer la variación genética, lo que hemos dicho antes, adoptar o bien la reproducción vegetativa o bien la reproducción sexual, pero de un material selecto, y por último desarrollar una silvicultura clonal que esté adaptada a este material. Bueno, la zona de mejora, más o menos como he dicho antes, pues son recintos territoriales
homogéneos y que se definen en función del factor limitante y que se diferencian entre sí porque se produzca una diferencia cualitativa por el uso de diferentes materiales de producción o tratamientos del vivo. Es decir, si en esta zona yo veo que hay un material genético que se adapta perfectamente, pero trasladado a esta zona, este material genético no funciona, y en cambio sí, aquí hay uno que funciona muy bien, pero traído aquí tampoco funciona, esto es lo que realmente es una diferencia cualitativa que me hace declarar a esto como una zona de mejora diferente a esta, ¿no? Los factores limitantes que fueran comunes a toda esta región, evidentemente no sirven para definir zona de mejora, porque no me puedo dar, pero sí hay que tenerlo en cuenta pues, para proyectar las actividades de mejora. Si en todo este territorio hay un problema general de sequía, yo tengo que tenerlo en cuenta para que el material que yo voy a producir mejorado sea resistente a la sequía, pero no me sirve para diferenciar esta zona de esta, pues porque realmente la sequía es común, ¿no? Es un poco el concepto. Lo que hemos dicho antes, hay que conocer la variación genética, es decir, como hemos dicho, cómo varían los caracteres, si estos están en especies, en procedencia, familias de individuos, cuál es la heredabilidad, es decir, qué porcentaje de esos factores, o esos caracteres positivos, se heredan a la generación siguiente. Lo que hemos dicho antes de los efectos aditivos, que hay un ejemplo, por ejemplo, que es estas rayitas azules son procedencias de la misma especie, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve que esta procedencia es mejor que esta, y esta, pues bastante mejor que esta, ¿no? Y esta, pues mejor que esta, mejor que esta, mejor que esta. Bien, pero estas procedencias están hechas por familia, entonces hay familias dentro de la misma procedencia que son malas, están por debajo de esa media, pero en cambio hay otras que evidentemente destacan mucho. Entonces, si yo sé que esta procedencia es mejor que esta, pues evidentemente me inclino de entrada porque esta procedencia es la que yo voy a mejorar. Pero dentro de esta procedencia estoy viendo que hay familias que yo las puedo despreciar y en cambio tengo otras para seleccionar. Y si fuera más para adentro, que es lo que se suele hacer, dentro de esta familia habrá individuos superiores y inferiores a la media de la familia, ¿no? Entonces esto realmente es necesario conocerlo para mejorar. Aquí hay un ejemplo de una parcela de procedencia real, esta es de pseudofuga, en el que con el mismo tiempo, esta es una procedencia y al lado se ha puesto otra y bueno, realmente o se ha perdido o crece un poco, ¿no? Entonces es la misma especie, diferentes procedencias. Es saber dónde está el carácter crecimiento, pues está en esta procedencia. Y evidentemente, dentro de ella, pues ya hemos dicho antes que habrá familia, y dentro de la familia habrá individuos que superen a esto. Y esa es la base de la vida. Evidentemente, si tenemos que inclinarnos por la reproducción vegetativa, pues habrá que investigar en las técnicas tanto de macropropagación como en micropropagación. La macropropagación fundamental son macroestaquillas que se llaman, o mini estaquillas. Y en la micropropagación, bueno, pues el cultivo in vitro, ¿no? Con organogénesis, así que a través de la hoja o tal, yo reconstruyo, a través de un órgano, reconstruyo la planta entera. O en biogénesis somática, es decir, que realmente lo que se suele, este es un embrión somático, lo que se hace es generar una especie de semilla, pero in vitro, y por lo tanto es una semilla que como no ha sido por reproducción sexual, esta semilla está realmente es un clon y conserva todas las semillas. Entonces hay que investigar en estas cosas llegado a la técnica. Bueno, otra técnica que hay que investigar, evidentemente, que son los marcadores moleculares, en el que hoy en día con los microsatélites, ¿no? Que son secuencias de ADN en las que un fragmento del mismo de 1 a 6 nucleótidos se repite de manera consecutiva, se
se es capaz de hacer mapeo de alineamiento, identificación de UTL, calcular la distancia genética y los test de paternidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos con un asunto real, a lo mejor no se ve mucho, aquí están todas las variedades tradicionales de la castaña eléctrica. Y el problema es, ¿no?, que hay variedades que con el mismo nombre son variedades distintas, porque le han dado el mismo nombre en diferentes sitios, o son la misma variedad que en diferentes sitios le han dado distintos nombres. Bueno, pues si realmente uno, a través de los marcadores moleculares, es posible saber cuáles son realmente las variedades con consistencia y si realmente hay, nada más que lo que hay es un cambio de nombre de un sitio a otro, ¿no? En el barco le llaman pepita y en la otra le llaman negrán, es la misma variedad. Bueno, pues esto se aclara a través de esto. Y aquí, bueno, dice, los test de paternidad lo mismo, es decir, uno hace, ahora lo tenemos tal, el pulso es controlado entre un padre y una madre. Y si ahí, bueno, si en algún momento tengo dudas de si realmente el pulso me salió y es así muy bien, bueno, pues esta técnica le auxilia a uno para saber realmente si los progenitores son los que uno sospecha. La silvicultura. Yo he puesto aquí silvicultura rural porque realmente es un factor, como pongo aquí, de homogeneidad tanto de las plantaciones como de los productos que sostienen. Nosotros estamos produciendo algo. De hecho, bueno, es una plantación rural en España. Y bueno, entonces, en el momento que la variación genética evidentemente se anula, todo queda que es el ambiente, entonces uno puede mejorar el ambiente de forma muy precisa. Aquí, por ejemplo, hay una serie de cuestiones. La mejora genética es la base imprescindible y esencial para progresar la mejora, pero a lo mejor la ganancia haciendo una silvicultura apropiada es superior a lo que uno gana con la gente. No obstante, ya digo, si no hay genética es muy difícil, si no hay una genética es muy difícil mejorar silvícolamente, pero se puede ganar más. Aquí hay un ejemplo. Aquí el mismo material genético, la preparación del suelo en 4 preparaciones distintas, 2 desisolados, una de un granero superficial y otra de un acaballonado con vertedero. Bueno, pues aquí se ve, para no armar mucho lío, que al tercer año el volumen de producido por hectárea más que duplica si uno hace un sosolado profundo a que hace una preparación más o menos. La fertilización. Aquí, por ejemplo, también lo mismo, ¿no? Aquí, habiendo hecho un ensayo con muchos nutrientes, muchos niveles, por ejemplo, aquí vemos que las dosis que incluyen 60 gramos de nitrógeno, 60 gramos de potasio, de fósforo y 20 de potasa por planta, o 60-40, comparado con no fertilizar, el crecimiento del primer año en altura ha sido 135 veces, 135% superior. La planta fertilizada con la óptima tiene 2 metros y no llega a 1 metro si realmente no se fertiliza. Este mismo experimento, a los 3 años, es decir, sin hacer más que esperar todavía, pues vemos que la dosis y las mejores aún conservan esa superioridad y han crecido casi 8 metros a esa edad contra la no fertilizada que no llegaba a los 5 metros. Si tenemos en cuenta que estamos aquí hablando de una planta y a lo mejor hay 1000 plantas, con eso es que 3 metros, como aquí, 5 y 3, 8, 3 metros, por 1000 plantas son 3 kilómetros de madera de más que hay en el tubo. Bien. ¿Cómo se lleva a la práctica toda esta cosa? En el Luisiana se actúa con un plan
que le llamamos Plan de Innovación en Mejora Forestal, que se estructura en 4 programas, uno que se llama Ecosistemas Forestales, otro que se llama Desprotección Forestal, otro de Mejora Genética y otro de Mejora Célula. Estos programas se ordenan a través de proyectos con objetivos, presupuestos, medios y plazos determinados. Y bueno, y las actividades de este programa para que sean permanentes y continuas para obtener la información de forma ordenada. Esto es un fallo, pero con los avatares, que suele ocurrir, bueno, el propósito es esto, pero no es fácil de cumplir. En el programa de ecosistemas forestales, pues incluye el conocimiento del medio natural, tanto del clima, la cuantificación de los factores limitantes, que nos sirven para definir estas zonas que hemos hablado, y para definir las zonas mejor, sobre todo para las especies forestales del plan. Es el estudio de la ecofisiología forestal y el cambio climático. El patrón de crecimiento y cambio climático, la relación microclima, biomasa, producción de frutos y regeneración. Y aquí hay un proyecto, en este caso europeo, que es el efecto del cambio climático sobre las masas forestales, que está realizando en varios países. El de protección forestal, que incluye la mejora de técnicas de prevención de incendios, la mejora de la eficacia y seguridad de las técnicas de combate de incendios, la mejora de las técnicas de restauración de las áreas quemadas y la mejora de las condiciones sanitarias de las masas forestales. El programa de mejora genética tiene como objetivo, como he dicho, aumentar la producción de materia prima forestal mediante ciclos repetidos de selección y reproducción, manteniendo una amplia variación genética. Las especies prioritarias que hay en este momento son el Pinopinaster, el castaño, el Pinolabiata y el cerezo. Los caracteres que se intentan en la mejora en general son el volumen, los dichos crecimientos, medido como grupo, la supervivencia, la calidad tecnológica de los productos, la adaptación, tolerancia a factores limitantes y la actitud a la preocupación vegetativa. Y la estrategia consiste en desarrollar y mantener una población con amplia base genética para mejorar a largo plazo sin problemas de endogamia, que es lo que llamamos la población principal de mejora, y la agrupación de cualidades en individuos mezclados a través de lo que llamamos la población élite. Y por último, la población de propagación, que es la producción a gran escala de individuos mejorados, utilizando preferentemente multiplicación plural como vía de propagación. El programa de mejora silvícola tiene como finalidad o como objetivo el obtener masas forestales de alta productividad a través del conocimiento de las limitaciones del medio, de la selección y manejo de los materiales de propagación, de la producción en vivero, de las técnicas de preparación de suelo y de implantación, del control de maleza, del balance nutricional, de la prevención de incendios, plagas, humedades y daños del vidrio y de los tratamientos químicos. Aquí, como ejemplo, he puesto dos proyectos de lo que se llevan a cabo y para que se vea que son proyectos continuos desde mucho tiempo y además el tiempo que lleva llegar a lo que queremos. Es decir, la mejora del Pinopinaster empezó en el año 49, que se inició la investigación de la raza del Pinopinaster. Bueno, aquí se ve, no sé si se ve muy bien, mucho poco, sí, bien. Estos son los ensayos que demostraron que las procedencias gallegas, quizás árboles, y Privader y Tomiño, que son las, así se llamaban, donde se recogen las semillas, en comparación con toda la caterva de razas que hay en el mundo del Pinopinaster, tanto francesas como italianas, como portuguesas y como africanas, tanto en este experimento como en este otro, pues se ve que el pino
gallegos, bien de dominio, bien de Ribadeo, bien de árbol. Tengan en cuenta que esto estamos hablando del año 49. Lo que había era bastante autóctono, por llamarlo de una manera. Era la procedencia, la raza superior. Por lo cual, es la razón por la cual nos hemos centrado desde entonces con esa información en mejorar la raza de Galicia, no en traer nuevas semillas del siglo XX. Entonces, el año 65 ya, con estos experimentos se pone eso en claro. A partir del año 86-88 se crearon 128 veces superiores de la Galicia Atlántica. En el 87 ya se empezaron a ensayar progenie en varios sitios. En el 91 se instaló el huerto semillero de Cervude. En los 94 y 95 una serie de ensayos de progenie. En el 98 otro huerto semillero. En el 2000 más ensayos de progenie. En el 2005 otro huerto semillero un poquito mejor, que está depurado. Y otros ensayos de progenie que establecidos en el 2005. ¿Sí? Pues todo esto conforma el camino hasta ahora. Entonces, hemos definido lo que hemos dicho antes, la población base, que son las masas de la región de procedencia de Galicia Atlántica, así como los órdenes superiores que hemos seleccionado en este mismo sitio, en los años 86 y 89, y que componen los huertos indígenas de Cervude, Monfero y Arrash. La población principal de mejora de primera generación está formada por las más de 600 progenies de producción abierta procedentes de los huertos semilleros y representadas en los 17 ensayos de progenie que hemos dicho antes. La selección sobre estos ensayos de los mejores individuos con una serie de limitaciones que posiblemente ahora veamos, resulta que dan pie a la segunda generación de la población principal de mejora. Y la población élite, que obviamente consta de 4 grupos de mejora, es decir, un grupo de mejora que se refiere al crecimiento, otro que se refiere a forma, otro a resistencia a insectos y otro a resistencia a hongo, y con ello se hacen cruces pectorales mediante un diseño de medio diadema, que ahora mostraré. Particularmente este es el esquema, ¿no? Es un esquema general, para todas las especies, pero vamos a ver. Claro, sí. La población base es de donde nosotros seleccionamos los árboles superiores. La población principal de mejora es si hay varias subpoblaciones. En el pino hemos dicho que nada más que hay una, está comprobado que toda Galicia funciona de una manera más o menos, diríamos, homogénea en el sentido de que las mejores especies van bien en todos sitios. Otra cosa que en los sitios buenos van mejor, evidentemente, y en los sitios malos van peor, pero no hay otra mejor familia, otra mejor cosa que vaya mejor. Por lo cual esto se podría simplificar en el caso del pino en una sola subpoblación. De esta subpoblación, al menos 50 progenies, diríamos, desligadas unas de otras, servirían para progresar para la población principal de mejora de segunda generación. Los mejores individuos de los infinitos árboles que tenemos al costar son los que formarían la siguiente población, lo cual es un avance sin perder, como decíamos antes, sin estrechar las bases genéticas. Pero también de aquí salen los individuos superiores que conforman los diferentes grupos de mejora. Y una vez que esto se ha cruzado y se testa de que son superiores, pues pasan a la población de propagación para hacer luego plantaciones de material mejorado. De hecho, hoy en día estamos utilizando, diríamos, este conocimiento que está en los huertos semilleros. Es decir, la semilla que hoy en día de pino pinasto se usa en Galicia son de los huertos semilleros que, bueno, se nota, además que yo creo que cualquier persona que le guste el monte y vaya por ahí, ve que las plantaciones de ahora van mucho más rápidas que iban hace 10 años, ¿no? Y realmente está ahí esa base. Y es posible que, aunque es posible, y esperamos que se avance en este camino. Los cruzamientos en medio diario, pues esto, ¿no? Es decir, es
los 4 mejores individuos que yo tengo en volumen, en ese momento, claro, los mejores que tengo en forma, en actitud, o los mejores que tengo en supervivencia y que tengan capacidad de población rural, lo que hago es cruzando todos contra todos. Es medio porque podría cruzarlo a estos como padre y estos como madre, pero no distingo si son padre o madre y con la mitad hago todas estas componentes. Esto da 200 cruces o 120 tantos cruces diferentes y me da una progenie con muchísima información genética, porque conozco al padre y conozco a la madre. Y entonces me sirve para seleccionar los individuos que realmente son superiores, transmitiendo estos caracteres para las próximas generaciones. Y además intento no estrechar mucho la base genética, aprovechando la información que hemos dicho de los marcadores moleculares. Lo habíamos puesto que una de las cuestiones que yo puedo ver es la distancia genética que hay entre los individuos. De tal manera que ante 2 individuos estos muy superiores, pero que además sean genéticamente muy distintos, los prefiero a 2 iguales de buenos, pero que sean muy emparentados, ¿no? Pues el primo, hablando en otro lenguaje. Y el otro ejemplo que pongo es la mejor genética del castaño. Es decir, como todo el mundo más o menos sabe, pues la tinta, ¿no? Es una enfermedad que invadió toda España de una forma muy cruel. Y ya a principios del siglo XX se intentó, bueno, pues paliar el problema introduciendo castaños chinos, digamos, japonés y chinos, para que eran resistentes a esta enfermedad. Enseguida se vio que no tenían el vigor, ni la calidad de frutos, etcétera, con lo cual empezaron a hacer las primeras hibridaciones, es decir, usando los castaños europeos como europeos, que también nosotros somos europeos, con los castaños japoneses y chinos. Entonces, esta hibridación pues dio lugar a varios programas de hibridación, que empezó Cruz Gallastegui en la misión biológica de Pontevedra, Urquijo en la estación de fitopatológica de La Coruña y en Lurizán con Vieites y Molina. En el año 56, el Ministerio de Agricultura del tiempo, pues todo esto lo reunió en el Centro Forestal de Lurizán y le llamó el Plan de Defensa del Castaño. Y bueno, entonces, bueno, pues nosotros hemos avanzado ahí haciendo inventario de variedades gallegas infectadas, caracterización in situ de todas las poblaciones de castaño que hay en España, en fin, el establecimiento ya formal de las colecciones de estas variedades, ensayos de procedencia, ensayos clonales, selección de aves superiores, instalación de ensayos de procedencia, en fin, genotipado de poblaciones, etc. Aquí, en esta imagen, se puede ver el castaño en España. El color rojo significa que hay unos ancestros comunes de castaño que le llamamos mediterráneo, porque es un castaño que crece algo menos, pero tiene bastante más resistencia a la sequía. Aquí se puede ver que en la parte del Bierzo y tal, se ve que tiene mucha sangre, diríamos, mediterránea. El verde es lo que llamamos norte o septentrional, que es la ancestría, por alguna manera, cantábrica, y que se ve que, bueno, en el interior, en el norte de Galicia, en el interior, pues está bastante bien. Pero en cambio, si se va a la parte sur de Orense y Pontevedra, hay una que le hemos llamado de costa gallega, se ve que hay unos ancestros diferentes al resto de España. Bien, entonces, todo esto, vamos, parece una tontería, todas esas cosas, cuesta mucho trabajo hacerlo.
pero además de eso, lo que sí es, realmente, cuando uno selecciona el material, es bueno no mezclar, porque si no uno pierde la identidad de las cosas. De tal manera que en el caso de pestañas, que seguimos un esquema igual que hemos hecho para el pino, pero en cambio sí distinguimos dos subpoblaciones, lo que hemos llamado Galicia Atlántica, que sería esa extensividad al norte que hemos dicho, y una interior, porque hemos visto desde diferente. Con varias cosas más, además, no solo desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista ambiental, que de alguna manera la tinta es muy agresiva en lo que es la Galicia Atlántica, en cambio en la Galicia interior, que tiene altura, realmente no hay problemas. Pues muy bien, pues muchas gracias. Un poco de apoyo, ¿no? Bueno, abrimos entonces una agenda de preguntas. Diga. Eu quixera hacer non son preguntas realmente, son aclaracións e sobre todo non se saca a charla e non moi ben do bastante, parece como mucho un punto de vista porque así é como que non valoremos, é certo, non só porque renova o oxígeno, sino porque tamén é a conta de cada que podemos probar e a nivel mundial por paisaxístico, o patrimonio que tamén temos nos montes, o caso de dicir que os nosos montes sin pasei nada, xa son montería, non? Despois falaba no plan da produción, para a produción de que é moi costoso, produciamos máis caro que no outro lado, no máis superior. Bueno, pode ser certo, sobre todo porque compran a madeira e pagamos os dela, porque a veces nos parece barato, porque un árbol non se fai un día para outro. E tendo en conta que se a mellor esa madeira que chega por aquí, que sempre era máis barata que a nosa, pero a mellor tamén había actividades e circunstancias de produce e como a compra, que o beneficio teño, o sea, produce. E tamén que a acusa recente de que as celulosas aquí en Galicia deixaron de traer eucalipto de fora, porque mientras que ali era máis barato, resulta que o rendimento que non é tanto, non resulta que era barato, salía caro. Despois da propiedade, é unha lei que temos a Organización Galega desde hai muitos anos, sobre todo o cambio de extracción, e si é certo que os montes de señais están metidos como montes privados, sin embargo, nós diferenciamos tres tipos de propiedade. Unha é a pública, que temos que estar aí, que é a Concello, a Diputación, etcétera, a privada, que é a de cada un, o monte de cada un, que é o prejuicio, e despois a vecindade, que ten que ser unha propiedade de tipo especial, por todo el Galicia, incluso ya está contemplada en el Estatuto de Autonomía. Y bueno, y nada más, de momento hacer esa aclaración, que no con preguntas, después no ahora por una vez porque la identificación sé que los centros de porcentajes lo que representan, que es un Monteiro no solo a nivel de Galicia, sino a nivel de España, y que bueno, me pena que esté un poco, que esté más aprovechado. Sí, vamos. Yo, como ya estoy viejo y lejos de usted y sordo, bueno, no, a ver si yo he entendido lo de los costos, yo pongo ahí los costos, no pongo el ánimo de decir si pagan mucho, si está por una cosa, realmente es un reflejo realmente de saber dónde estamos y proyectar o tener objetivos, independientemente de cualquier otra cuestión. Lo que sí es cierto es que debe ser un objetivo el que rebajemos costos, lo cual no quiere decir que se rebajen los precios. El rebajar costos lo que significa es que uno tiene más margen de ganancia, ¿no? Y te digo, pero hay que tenerlo en cuenta, por eso yo lo reflejo luego en el crecimiento, que no es decir, el crecimiento como un carácter de mejora, realmente es que se refleja luego en los costos. Y yo pienso que como propósito, no de rebajar precios, sino de rebajar costos,
yo pienso que es un propósito que tiene como un objetivo de la mejora. En cuanto a la propiedad, yo no entro en discutir esto porque me parece una tontería. Yo lo único que he puesto es lo que es el reflejo de la verdad. Es decir, realmente aquí, bueno, le llamemos como sea, pero está ahí destacado los montes vecinales tienen una extensión y los montes particulares tienen otra, excepciones evidentemente. Esto realmente es un condicionante. Y el condicionante que pongo ahí, y lo debería poner sobre todo, es a efecto de que la investigación fuera pública. Así, una de las razones fundamentales de que la investigación del centro de investigación debe existir como pública es precisamente eso, es que realmente beneficia o protege, o yo no sé cómo llamarlo, a una inmensa mayoría de gallegos. Esa es la única razón de reflejar eso. Hay muchísima gente que uno a uno, nadie va a poner un centro de investigación con media hectárea, ni un monte con 300, pero en cambio tiene esa connotación pública, es como casi como la sanidad. Yo voy a poner un hospital para mí, pero estamos protegidos porque protegemos a toda la población. Más o menos es un poco en ese sentido que yo lo ponía. Y no sé si hay alguna cosa más que ha dicho, pero ya no me acuerdo, pero más o menos. Creo que aclaro la intención de lo que yo he dicho. Punto. Sí, vamos a ver, en relación con esos períodos de tiempo tan longos de esos procesos de investigación, ten que ver nada máis coa natureza, que os árboles medran o mesmo que medran e tal, ou porque non hai tampouco os suficientes recursos e con máis recursos se podría acelerar ese proceso? Los recursos son muy escasos. El otro de año, yo ya estoy jubilado, pero hace poco, cuando ha habido todos estos recortes de investigación y tal, pues lo típico, los periodistas llaman a todos los centros, oye, ustedes no lo repercuten. Y yo siempre le respondía, digo, mira, evidentemente no lo repercute como todo el mundo, porque, pero ya era una cosa estructural. Es decir, a mí en las épocas de bonanza tampoco ha habido dinero de bonanza, ni ha habido una plantilla como Dios manda, ni etc. Bien, evidentemente, más recursos, más productividad, con lo cual se puede de alguna manera acortar plazos. No exageradamente, porque no nos vamos a engañar, y además, aunque uno tome una decisión anticipada, diríamos por acelerar algún plazo, no conviene dejarse las cosas atrás olvidadas. Y te doy por un ejemplo. Yo que he estado en Europa, como bien sabes, haciendo investigación, haciendo lo mismo esto, pero con el puesto. Bueno, pues hicimos una primera generación de clones que está por ahí y funciona. Vamos, que funciona, que multiplicó en la primera generación por 3 la producción de los montes de la empresa. Ya se dice dónde. Con lo cual significa eso, una rebaja de costo importante, independientemente de bueno, pues hicimos una segunda generación de clones. Y claro, las generaciones estas con todos estos cruces pues salen 200, 300 clones distintos. A los 5 años tomamos la decisión de incluir ya los clones que más nos gustaban, meterlos en el nivel de producción. Y así se hizo. Bueno, pues a la vuelta de 12 años después de aquello, menos mal que estaban las parcelas, resultó que todos los clones que nosotros los 5 o 6 que habíamos puesto a producir iban muy bien. Pero había uno que no, pero menos mal que estaba la parcela, que a los 15 años, o a los 12, le había echado la pata a todo el mundo. Y es más, en un sitio seco y tal, murieron todos menos él. Con lo cual, esa información ya se ha recuperado. Pero porque no se habían destrozado las parcelas de experimentación. Y se pudo. Entonces, lo que tú dices, es decir, se puede anticipar, evidentemente, con más medios, con más tal, sobre todo porque se especial, pero sin olvidar lo que estabas haciendo y llevarlo hasta el final, que al final las cosas van a llegar. Entonces, bueno, se puede acelerar, pero con prudencia. Fíjate lo que es que te muera el castaño en vez de los 10 años que has elegido, se te muera los 20. Y el da igual. Incidindo no mesmo, no castaño, as primeiras
hibridacións fixéronse no 1921, según os seus datos, e a selección de árboles superiores no 2010, o sea que 90 anos despois. No. Bueno, es que, no, vamos a ver, es que yo creo que a lo mejor, bueno, es que es muy difícil explicar esto para mí, y para todo el mundo. Esto lo que quiere decir es que en el año 2010 hemos empezado con seleccionar nuevos árboles en las regiones estas que vemos, de las dos subpoblaciones. Es decir, son dos líneas independientes. Una son los híbridos, que están seleccionados, que están en el mercado, que están en los viveros, todos los híbridos que hay a la venta en los viveros, que hay estamos aquí, que son los únicos que pueden vender, que están reconocidos. Esos son productos de estos trabajos de mercado. Lo que pasa es que para seguir la mejora, aparte de los híbridos, que hemos hecho en el año 2010, hemos seleccionado árboles superiores de parcelas de ensayos que tenían tanto de la población atlántica como de la población interior, para que ustedes diríamos una avanzada en los experimentos. Sí, no, es un horror. Hombre, eso tarda mucho, pero tampoco tanto. Perdón, es con respecto a lo que usted habló sobre todo de la tinta, del castaño, pero con respecto al chancro, ¿cuál es la situación actual y qué líneas de investigación se están llevando a cabo? ¿Qué perspectivas de futuro tiene? Vamos a ver, lo que yo he puesto, no se ve muy bien. Vamos. El chancro es un desastre. Lo único que como fuera tinta. Es muy virulento y te escapa poco. Evidentemente, si tienes algo más de precaución, pues no la propagas, pero es muy difícil tener esa precaución. Entonces, tanto la tinta como el chancro son enfermedades asiáticas, que debido al movimiento de materiales, pues se ha propagado por el mundo, ¿no? Entonces, igual que la tinta, lo que nosotros mantenemos es que el chancro, igual que para la tinta, para el chancro las procedencias asiáticas, que son de donde procede tanto el chancro como las procedencias de castaño, pues son resistentes, ¿no? Tiene que haber resistencia. De hecho, nuestras colecciones de híbridos tienen 160 híbridos, aunque en el mercado hay 8, las mantenemos, por lo que decía antes, pues porque ahí hemos visto que hay resistencia tanto a tinta como al 12, ¿no? Al chancro. Entonces, nuestra vía va por ahí. De hecho, para que aquí no se ve casi, ¿no? Esta porquería que tengo aquí. Este diadema, este diadema, que no se ve. Bueno, no sé. Bueno, lo que te quiero decir es que aquí hay como un grupo de mejora. No, el grupo de mejora del castaño, la mejora del castaño es el vigor, el crecimiento, tiene la resistencia fitóctona, no te olvides, la resistencia endógena, la calidad de la madera y la capacidad de reproducción vegetativa. Tiene esos 5 caracteres con los que trabajamos para mejorar. Entonces, respondo más o menos a lo que tú me estás diciendo. Bueno, esto que parece que IDT lleva mucho trabajo. ¿No? Aquí hay parte del trabajo. ¿Sí? Aquí estamos polinizando y cogiendo polen del castaño. Y aquí lo mismo. Es decir, que toda esta polinización, todos estos cursos controlados, hay que hacerlo donde está el árbol superior. ¿Claro? Bueno, pues esto que parece un trabajo tonto y pues eso, realmente da una información bestial sobre lo que tú dices. Es decir, si yo tengo aquí este material que lo tengo seleccionado por resistencia a la endógena,
y a lo mejor no reúne los caracteres de crecimiento, o no reúne la calidad de la castaña, la madera, lo que sea, y los voy a cruzar con los que crecen mucho y con los que tienen buena calidad, yo voy a generar una serie de progenies y que sea capaz de aunar todos estos caracteres. Bueno, estos cruces dan una información genética de nariz. Y realmente la esperanza, y al final tú dices, bueno, si yo consigo un individuo con las características, por eso yo insisto mucho en la reproducción vegetativa. Ahora, este tío, ¿cómo lo atrapo para poderlo expandir por el campo? Pues para eso tuve que clonar, porque tengo la seguridad de que este tío aguanta la endosia, aguanta la tinta, crece como un cohete y además la madera no es mala. Buenas tardes. Mire, aquí donde dice nutrientes aportados de forma aportados a humano, estos nutrientes que pongo aquí 60, 60, 20, que se corresponden a nitrógeno, fósforo e potasa, e despois me pon outro no comparación, un exemplo que pon de cero. O sea que prácticamente é como funcionan os montes por a lei dos mínimos. Perdón. Os nosos montes funcionan por a lei dos mínimos. Nós non aportamos nada, está collendo nutrientes. Repercute a aportación de nutrientes de maneira equilibrada no que é as enfermedades. O sea, os seres vivos, se estamos máis alimentados, temos raquitismo, estamos expostos a máis enfermedades. Os árboles responderían de outra maneira con estes aportes. E por que unha fijación 60-60-20, cando, por exemplo, por resto da agricultura, non por as árboles, supoñamos que unha horta empleamos o triple 15, empleamos 15-15-15, todo equilibrado, para que a planta colla o que queira. Porque podes pasar que, por exemplo, nun terreno teñamos moitísimo nitrógeno, moito fósforo, e non teñamos potasa, e o mellor a potasa o 20% lle chegaría. Le comprendo perfectamente. Bien. La primera observación que ha hecho usted es eso, sí. No fertilizar, que es lo que hemos hecho toda la puñetera vida, pues da lo que da. Y si usted fertiliza, mire lo que gana. Bien. Este experimento que hay aquí, nosotros hemos realizado un experimento, no solamente en un sitio, sino en varios sitios de Galicia. Y por el solito. Por eso tiene esas alturas a los años que dice. Esto está hecho. Hemos hecho. De nitrógeno hemos puesto nada, 20, 40 y 60. De fósforo, bueno, usted sabe que se define como P2 o 5, ¿no? Bueno, también hemos puesto 0, 20, 40, 60. Y de potasa hemos puesto 0, 20, 40 y 70. Y hemos hecho todas las combinaciones posibles. 0 de una cosa, 20 del otro, 60 de tal, todas las combinaciones posibles son, o 68 creo que salen. Bueno, pues, y con varias repeticiones, con varios árboles, con varias parcelitas y tal. Bueno, pues, este es el resultado que ha dado. De hecho, si usted lo ve, y si yo tengo que recomendar algo, pues recomendaría esto que por aquí. 60, 60, 20, porque me da lo mismo que 60, 70, 40, y tal. Pero evidentemente lo que está diciendo ahí es que tanto el nitrógeno como sobre todo el fósforo es lo que le va bien a este para crecer. Y la pregunta que dice usted, yo cuando estaba en el ENFE trabajaba en los montes de Leo, en los montes de Huelva, que es como trabajar en el desierto del Sáhara, y en Uruguay. Realmente muchas de estas cosas las tengo vistas. A mí, igual, me sorprendía, Huelva sobre todo, y Huelva el problema es la sequía, que hay años que llueve 250 milímetros, que es igual que en el Sáhara. Bueno, pues los árboles fertilizados, en contra de lo que tuviera para hacer, aguantaban mejor la sequía que los no fertilizados. Y normalmente mucha gente dice, coño, no lo envicie, ¿no? Que va a encontrar el tío Paco con la zona. Bueno, pues, en cierta manera, una buena nutrición, evidentemente, favorece la resistencia. Sin pasar. Por eso, esto está... Esa tendencia a 15 anos, ¿cuál era a diferencia con non
que non se fertilizou. Porque vexo que a medida que pasa o tempo, a diferencia é menor. No, la diferencia es menor porcentualmente, pero no en términos absolutos. ¿No? Fíjate que no es ninguna tontería, que un árbol en realidad tiene 5 metros, no sé, y que vamos a ponerle, y que este tiene 8. Así, esos 3 metros, en 3 años, es que el tío ha hecho 1 metro más que el otro. Y si ves aquí, es que ese metro se conserva. Bueno, evidentemente esto es un ejemplo, vamos, un ejemplo de verdad, que luego esto es un experimento. La empresa se gastaba el dinero haciendo esas cosas, después, por eso. Lo que ocurre es que nosotros al cuarto o quinto año volvíamos a fertilizar, y volvía a dar un tirón de la vida. Y un par de años antes de la corta, vuelves a fertilizar y das otro tirón de la vida. Entonces, evidentemente, la empresa lo que es hacer los números. Es decir, si yo me gasto tanto y esto me produce un poco más, me compensa la inversión. Porque además esto lo llevan, como bien sabe, al final del turno, con el incremento actualizando el valor del dinero, así que no, eso no es ninguna tontería. Y bueno, pero fíjate eso, el valor absoluto que digo, realmente la diferencia de 1 metro es la que se mantiene. Y vuelvo a insistir, aunque no es una tontería lo que yo decía antes, es que 3 metros de un árbol multiplicado por 1000 que tienes tú por hectárea por lo menos, es que son 3 kilómetros de madera más. Evidentemente no son metros cúbicos, pero son 3 kilómetros de madera. Aunque sea así, pues son 3 kilómetros. Una manera gráfica de decir lo que llama así. Bien, una última pregunta por razón de tiempo. Sí, buenas tardes. Yo quería saber si las parcelas de investigación están señalizadas en el campo, identificadas con letreros, ¿no? Vi que nombraba Cortegada en algún momento. Sí. Yo el año pasado estuve trabajando en Cortegada y vi una zona de monte con pino pináster impresionante, con diámetros normales de 80 centímetros, 90. Posible que fuera... No tienen tanta edad como parece. Pues, esta en Cortegada, sí, es una parcela de estas de progenies, tenemos la nieve también, pero está dentro del ámbito este de marzo, ¿no? Ya me he dicho que cosa. Y no tiene letrero, por lo menos. Solamente algunas le ponemos un letrero, porque a lo mejor si lo financia la Unión Europea pide que le pongas un letrero, pero lo quitamos seguida, porque desgraciadamente en el monte cualquier cosa que señala es para que la maten aquí. Nosotros teníamos las casetas meteorológicas, los cazadores, se firman así, entonces cuando no hay casa, van a lo que llaman la atención. Bueno, es la verdad que estamos así. Sí, pero vamos, que se puede saber dónde está, preguntando y aquí se va para allá. Bueno, nosotros lo tenemos conexión con la comunidad de vecinos y la presidenta o el presidente lo sabe. Bien, dejamos aquí entonces. Gracias, Gabriel. Nada, dejamos